Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Aneidas. En este tenemos a un invitado muy especial, que con él hablaremos sobre biodiversidad, sobre puerto... Sobre ciudad. Es una persona que es muy importante en la ciudad de Barcelona, que tiene, digamos, una importancia muy relevante, sobre todo en la zona puerto. Ahora veréis quién es. Así que nada, ¿empezamos ya? Sí. Venga, ¡empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a la sección de la persona invitada. Hoy tenemos aquí a Javier Romo, responsable de Medio Marino y Biodiversidad del Puerto de Barcelona. Al cual le vamos a hacer muchas preguntas muy interesantes, así que empezamos. Estoy dispuesto a lo que queráis. Adelante, disparad. Pues mira, la primera pregunta es, nos gustaría conocer un poco más de ti, cómo llegaste hasta donde has llegado hoy en día, si son las inquietudes que tuviste de pequeño son las que te han dirigido hasta aquí, o si esto fue ya más algo posterior. ¿Por cuál pregunta? ¿Por cuál empieza la respuesta? Explicándonos, mira, por ejemplo... Mira, yo soy biólogo. Yo me formé en biología, soy licenciado en biología, especializado en zoología. Y la verdad es que en mis tiempos jóvenes, cuando era adolescente, hacía todo lo posible por no entrar a trabajar en el puerto. Mi padre trabajaba en el puerto y quería, sí o sí, quería entrar a trabajar pues de aprendiz de carpintero, de fontanero, de los puestos que se creaban entonces. Y yo quería estudiar. No sabía muy bien, no tenía muy claro qué quería hacer, qué quería estudiar, hasta que una vez en el instituto me explicaron cómo se replicaba el ADN y me quedé fascinado. Y dije, esto es lo mío, esto me parece maravilloso. Estoy hablando de los 80. Entonces, en los 80, no sé si lo sabéis, pero cuando tú hacías las bases del ADN, lo que tenías que hacer es identificarlas una a una mediante cromatografía. Qué bueno. Entonces había que ir mirando, mira, esta raya es guanina, esta es uracilo, esta es... Ahora hay una máquina que metes la muestra y te hacen una secuenciación completa. Entré en biología, me pareció fascinante hasta que estudié genética y dije, ostras, no sé si esto es lo mío. Pero afortunadamente ese mismo año tuve las primeras clases sobre zoología y el tema de la evolución y las adaptaciones me fascinó. Y de hecho me especialicé en eso, me evolucioné en la adaptación de los organismos vivos. Qué chulo. Especialmente animales, claro. Y nada, pues fui haciendo mis estudios, entré a trabajar sin cobrar, o sea, de becario o de precario en el departamento de vertebrados, a limpiar muchísimos huesos, muchos huesos con mis compañeros. ¿Esto fue en la Universidad de Barcelona? Sí, en la Universidad de Barcelona. Y pues cuando necesitaba tener un trabajo, pues busqué puestos de trabajo, evidentemente de zoólogo no había muchos, no sé si hay muchos ahora, pero entonces había muchos menos. Y finalmente acabé en el puerto. Acabé en el puerto, pues, porque necesitaba trabajo. Pues yo siempre digo que acabé en el puerto por amor. Yo quería estar con la que es ahora mi mujer, la que era entonces mi pareja, y necesitábamos tener un dinero, un soporte a más la vida. Y entré en el puerto, en un puesto que no tenía nada que ver con el medio ambiente, pero a los 5 años ya me trasladaron al departamento de medio ambiente. Y ahí ya me centré en el tema de aguas, el tema de contaminación, que había estudiado bastante en la universidad, entonces estaba de becario, y pues hasta ahora. Bueno, digamos que al final, aunque entraste de un puesto que no era bien lo que ibas buscando, ¿no? Porque tampoco era tu pasión, al final pudiste encontrar tu hueco también en el puesto. Exactamente. O sea, lo principal era tener un trabajo donde te pagaran, y te pagaran un sueldo más o menos aceptable. Yeah. Y poco a poco vi toda la adaptación de la sociedad a lo que es el medio ambiente, a lo que es la reducción del impacto. Eso también entró en el puerto y se desarrolló lo que es un departamento de medio ambiente, en el cual pues empecé ya pues a trabajarme y a orientarme. Desde entonces
pues me he ido formando, pues hice un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental, estuve haciendo mi segundo doctorado, y mi segundo doctorado que no acabé tampoco, igual que el primero, en Ciencias del Mar. Pero bueno, llegué hasta el nivel de diploma de estudios avanzados en Ciencias del Mar y bueno. Es de agradecer ver cómo o sea, entidades como el puerto o grandes empresas se han ido cambiando hacia una mentalidad más sostenible, ¿no? O sea, por ejemplo, la formación del departamento de, ¿cómo has dicho que se llama? Medio ambiente. Pues, de la creación del departamento de medio ambiente, otras grandes empresas que están puestas ya más en temas de, bueno, en temas de ecología, de, digamos, conservación. O sea, es de agradecer ver cómo vamos hacia una sociedad que es cada vez más consciente, ¿no?, del mundo en el que vive. Sí, bueno, y además, no sé si conocéis el puerto y qué es el puerto. El puerto en realidad es un ente público, es una empresa, un organismo público que está financiado con el dinero de todos, que su principal objetivo es generar economía. ¿No? Que los barcos lleven mercancías de los que se ha fabricado en Mollet y se lleve hasta, no sé, hasta Alemania o hasta Turquía o hasta donde sea. Vale. Y viceversa, ¿no? Las cosas que vienen de China, pues que lleguen hasta aquí, que lleguen a los almacenes de distribución para que al final recibas tu paquete de Amazon o lo que sea. Todas estas cosas es fundamental que el puerto, que haya elementos o infraestructuras como el puerto. Pero además, y ese es mi papel, es que el puerto gestiona territorio. Gestiona una franja muy amplia de lo que es la costa de Barcelona. Son casi 10 kilómetros de largo, son 900 hectáreas de aguas abrigadas y 4.500 de aguas abiertas. Y eso es responsabilidad portuaria. Claro. Y eso hay que hacerlo bien, porque lo estamos gestionando no en nombre del importador o el exportador o fabricante de coches. Estamos gestionando en nombre de todos. Claro, y ahora que estamos hablando del puerto de Barcelona, vamos a centrarnos un poco en lo que estás trabajando tú, ¿no? Y seguro que has escuchado que te ha dicho mucha gente, pero las aguas del puerto están sucias, o las aguas del puerto, aparte de suciedad, ¿hay biodiversidad? Pues la primera pregunta bueno, las aguas del puerto, primero, a mí me gusta decir que las aguas por donde flotan los barcos y llegan tan suavemente y atracan, no son aguas con sal, es un ecosistema. Ese ecosistema, por la actividad antrópica, pues por todo lo que puede pasar en un puerto, pensad que cuando pasa un barco levanta la turbidez, levanta los sedimentos que hay en el fondo. Los sedimentos es un lugar donde viven organismos, macroventos. Pues este macroventos tiene que estar adaptado a esta perturbación prácticamente constante del sedimento. Pero lo hay un ecosistema fijado al fondo. Hay otros tipos de organismos que están fijados a lo que son las rocas o los muelles. Hay una columna de agua donde hay muchos peces. Las aguas del puerto están vivas. Están perturbadas, pero aún resisten. Y cada vez, no es que resistan más, es que la perturbación va reduciéndose. Cada vez hay más control de operativas portuarias, cada vez está más regulado lo que son las operativas de buque. Por lo tanto, podemos decir que cada vez hay menos contaminación dentro del puerto de Barcelona. En general, sí. Yo peco de optimista y creo que en general, o no tan en general, o sea, en la costa mediterránea occidental, vamos bien caminados. Igual vamos lentos, pero vamos bien. Si exceptuamos los microplásticos, diría que la gran mayoría de sustancias que son controladas, pues están en una franca reducción. Hay criterios muy ambientalistas para hacer un dragado. Ya no es aquello de que dragas y tiras el material de dragado a cualquier sitio, sino que hay un método de gestión, lo habitual y lo que se suele hacer en los últimos años en el puerto de Barcelona es utilizar este material pues para crear muelles. O sea, no lo extraes cierta cantidad de sedimentos con un grado de contaminación X y los clausuras, los cierras en un muelle. Pues en general están mejor. Vale. Pero no hay que olvidar que son aguas portuarias. Son aguas portuarias donde entran 9.000 barcos, donde prácticamente se mueven 60 millones de toneladas al año y hay
multitud de suministros de combustible, mercancías a granel que entran y salen, y puede haber vertidos, puede haber afectaciones de toda esta actividad. Y además hay que tener en cuenta de que el puerto de Barcelona no está aislado. El puerto de Barcelona está en una conurbación urbana donde se reciben pues en los impactos, pues la deposición de la contaminación atmosférica, puede recibirse las aguas de escorrentía que se vierten a cauce público por DSUs. Todo esto genera un impacto que hay que ser conscientes de él. Hay que saber qué es lo que está pasando, cómo lo puedes medir y qué medidas se pueden tomar para reducirlas. Y en gran medida se está haciendo por parte del puerto y por parte de todas las administraciones. Ya que estamos hablando de los DSUs, vamos a hacer un pequeño énfasis explicando qué son, por favor. Explícanos qué son los DSUs para todo el mundo y también porque son importantes, ¿no?, para la ciudad de Barcelona. Sí, son importantes que funcionen y son importantes que no lleguen tantos a cauce público. La DSU son las siglas de la descarga del sistema unitario. Entonces, ¿qué es? Barcelona tiene tramos de alcantarillado todavía de los romanos. Entonces, en esos, y a partir de ahí ha crecido todo el resto de alcantarillado. Y ese alcantarillado recoge tanto las aguas residuales de nuestras casas, ¿no?, como las aguas de escorrentía de la lluvia que entran por los pluviales. Mientras no llegan aguas de lluvia, ese caudal medido y está tasado, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos llegan por segundo a la depuradora? Tantos. Entonces la depuradora está acostumbrada y está pensada y diseñada para trabajar a determinado régimen, a determinado caudal de recepción de aguas residuales. Cuando llueve, ese caudal se puede multiplicar por 1000. Puede ser una barbaridad. Cambia. Ya lo vimos, por ejemplo, con la Dana, ¿no? Que de repente... Sí, pero no es necesario que sea una Dana. No, pero iba más como un ejemplo así como de lluvia muy, muy intensa y como muy alargada, pero no haría falta tampoco... No lloviera tan... No, pero bueno, no, con cualquier lluvia prácticamente no sabría decirte cuál es la cantidad, pero cualquier cantidad de lluvia lo que genera es que el volumen que se recoge en el sistema de saneamiento se multiplique por un número de 2 o 3 cifras. Entonces, este volumen de aguas residuales más pluviales no se puede llevar a depuradora porque la puedes inutilizar por semanas, sobre todo las depuradoras biológicas. Tienes que tener un ritmo constante y unas características. Porque hay demasiada agua. Porque hay demasiada agua, exactamente. Entonces, que el diseño del sistema de saneamiento incluye una especie de bypass. Un bypass que no hay una palanca y un señor que abre, sino un bypass que ya está construido y que cuando sobrepasa cierto volumen se desvía a cauce público. El cauce público puede ser un río, llegan aguas de este tipo al Besós y al Llobregat, puede ser el mar, llegan a las playas de Barcelona y llegan al puerto y llegan en volúmenes importantes. Este bypass sería el DSU. Este bypass es la DSU. En realidad es un punto de descarga del sistema unitario. El sistema unitario es el sistema de saneamiento. Y es unitario porque si construyéramos una ciudad de cero, lo primero que haríamos sería, mira, este tubo será para las aguas residuales y la depuradora, y este será para esas aguas fluviales. Y sería separativo el sistema. Pero en Barcelona... Por eso vemos en las playas, cada vez que llueve, banderas rojas. Exactamente, porque aparte de llegar lo que es el agua de lluvia, arrastra todo lo que son las aguas residuales. Entonces, por temas de microbiología, pues hay que poner la bandera roja y esperar a que esas bacterias pues desaparezcan, no se integren dentro del ecosistema. Entonces, la pregunta ahora obvia sería el por qué no lo cambiamos. O sea, ¿por qué no adaptamos el sistema a hacerlo? O sea, como has dicho tú, sistema para las aguas fecales o aguas residuales por un lado y sistema de aguas pluviales por el otro. Porque esto sería muy costoso. Esto no es imposible hacer. Lo que sí que se podría hacer es ampliar las depuradoras. También se podrían hacer la ampliación de los colectores. O sea... Los colectores se están ampliando. Las depuradoras que tenemos en Barcelona son de 9,5 sobre 10. Son depuradoras muy grandes y que funcionan muy bien. Pero sí que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, evitar que llegue tanta agua de escorrentía al pluvial. ¿Cómo? Pues permeabilizando lo que es el sustrato de la ciudad. Menos asfalto y más tierra.
por ejemplo. Y también se ha hecho los depósitos pluviales. Los depósitos pluviales es otra de las estrategias que se están haciendo en Barcelona, que lo que hacen es retener ese gran volumen en un gran depósito y dejarlo ir poco a poco hacia la depuradora. Diría que el plan de estos depósitos pluviales está sobre el 50% construido y aún falta un 50% más. Sí, es una de las estrategias que se propuso en los también os digo ayuntamientos. que sí, exactamente, que es un tema de ayuntamiento y es un tema de gestor. Es una cosa ya más a nivel local. Es lo que comentaba antes, el puerto no está aislado, no es una cosa del puerto, está en una conurbación urbana grande y que tiene pues todas esas afectaciones y que hay que asumirlas porque hay que ser francos. Si no estuviera Barcelona, el puerto de Barcelona no sería lo que es. Correcto. Y el puerto de Barcelona no sería, la ciudad de Barcelona no sería lo que es si no estuviera. Que no estuviera de acuerdo. Y hablando de lo que decíamos antes, retomando lo de las banderas rojas, una vez llegan estas aguas con enterococcus intestinales, con Escherichia coli y con muchos más microorganismos de aguas residuales, ¿cuál dirías tú que sería el protocolo? Nosotros, por ejemplo, utilizamos un protocolo de 48 horas sin entrar al agua porque así con la radiación solar se desnaturalizan las... Sí, no, es un protocolo que es bastante bueno. En otros sitios donde hubiera corrientes oceánicas o marinas más intensas, pues es probable que sea menos, pero en Barcelona 48 horas yo creo que es lo suficiente. Yo creo que el organismo gestor de todo el sistema de saneamiento, que en este caso es Becasa, tiene sus propios modelos de cuánto duran la parte bacteriana de las descargas. Pero es que las descargas no llevan solo bacterias, y no solo llevan agua de lluvia, y no solo llevan cacas, llevan pues toallitas, talitos, llevan las bolsas que el agua de lluvia mete dentro del pluvial. O sea, llegan una cantidad de propios grande. Aquí hay que hacer un KitKat y hay que decirle a todo el mundo que por el baño solo hay que tirar papel de váter. Es decir, nada de toallitas, nada de compresas, nada de tampas. Por favor, solo tenemos celulosa porque si no... Como dice mi amigo Ignacio Mateu de la Agencia de Residuos de Cataluña, al váter, pipi, popo y papel. Y Tres P's. Claro, es que normalmente con el tema de las toallitas, bueno, hubo una recogida de residuos que hicimos en la playa San Sebastián, que sacamos 40 kilos de toallitas. Además, y en el biótopo que tenemos instalado allí para caballitos de mar, fuimos nosotros dos solos, de hecho, no teníamos báscula, pero eso eran 10 kilos por lo menos también de toallitas enganchadas en el biótopo. Porque además siempre nos dicen sí, son biodegradables. Vale, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Porque claro, todo es biodegradable. Depende de cómo, entonces dime cómo, porque claro, lo que nos hemos encontrado son las pelotas estas, que se llaman fatbergs, que parecen como rocas, pero eso se acaba condensando, se acaba compactando mucho, y eso luego se lo comen los animales, por ejemplo las gaviotas se lo comen mucho, también los perros muchas veces cuando los pasean por la playa también se lo comen. Sí, y eso no deja de ser toallita mezclada con cal, con jabón, que parecen estas rocas, que parecen rocas pero no lo son. Entonces, desde aquí, muy importante lo que hemos dicho, solo papel, por favor, por el lavabo y evitar todo tipo de toallitas. Así también. Pipi popo, sí. Eso es lo lógico. Vale, hablando un poco también, ya que nos hemos puesto un poco dramáticos, vamos a hablar un poco también de la biodiversidad que hay en las playas de Barcelona. Desde hace muchos años estamos estudiando desde Anéridas toda la biodiversidad marina con la ciencia ciudadana y ahora mismo llevamos más de 1.000 especies registradas. Dentro del puerto, vosotros tenéis un registro de especies, o nos podrías explicar cuáles son las especies más vistas en el puerto de Barcelona. Tenemos un registro de biodiversidad. Como os he dicho antes, es un ecosistema vivo y tiene vida y tiene sus propios ciclos de los nutrientes y el fitoplancton y eso lo tenemos. Yo llevo un registro de la biodiversidad del puerto y no sé por dónde voy, pero debo de tener 10 o 12.000 registros ahora mismo. Y en total, no he hecho en la tabla dinámica la última, pero sobrepasan las 700 especies. Es normal que en el puerto de Barcelona no haya tantas especies como en el mar abierto y en mar sin tanto presión, pero se trata de que se parezcan lo máximo posible. Hemos de ir a buscar la máxima potencialidad del ecosistema marino. Aún así hay bastantes. Hay especies. Yo he escuchado que incluso se han encontrado corales
En la zona del puerto de Bogotá. Sí, sí. Sí, pero en la zona de fuera de la No, ciudad. dentro del puerto. ¿Dentro también? Creo que sí, que de hecho, por lo que tenía entendido, se querían utilizar esos organismos para luego replantar en otras zonas donde Sí, han impactado más, sí. porque al final son organismos que, si están viviendo dentro del puerto en estas condiciones que has comentado tú, de turbidez, de contaminación acústica, se podría entender que son más resistentes que los que nos... Sí, bueno, tiene mucho que ver con el salud. Tiene mucho que ver con el... Vamos a ver. Sí. Comentábamos el tema de las leptogorgias, que decías que se han encontrado dentro del puerto. ¿Nos podrías explicar un poquito más? Sí, bueno, la verdad es que es un organismo que nos ha sorprendido bastante porque todo este tipo de gorgonias, por el tema del cambio climático, sufren mucho con el calor. Y hay una alta mortalidad en otras zonas litorales, ¿no? de Cataluña. Pero lo que se ha encontrado es que las leptogorgias del puerto de Barcelona están no aguantando, están progresando significativamente y es sorprendente, ¿no? Me parece que por alguna razón, por este tipo de presión antrópica que sufren de forma continuada, pues se han ido adaptando y debe haber una selección genética en ese sentido, a lo cual se está hablando de que parte de las leptogorgias del puerto se trasladen a otros puntos donde antes había leptogorgia, antes había gorgonias, pero que por el tema del cambio climático han desaparecido. Bueno, es que yo, por ejemplo, busco mucho por Costa Brava, muchas veces me he encontrado o sea, por el tema del calor que has comentado, se da el blanqueamiento de corales y te las encuentras muertas en zonas pues, como son, por ejemplo, Costa Brava, que de normal no piensas que tengan un impacto tan grande como en el puerto de Barcelona, pero claro, luego tenemos estas que en el puerto de Barcelona que están, ya no solo que estén aguantando, sino que están saliendo adelante. Sí, no, además es que a la mínima que metes un rock submarino y grabas un poco, te aparecen leptogorgias. Nosotros estamos instalando estructuras para mejorar, ¿no? Para ir aumentando la biodiversidad del puerto en los cantiles de muelle dentro del puerto y ahí aparecen de forma natural. Es verdad que ICM, los investigadores de ICM están trabajando mucho en esto y hay muchas iniciativas para partes de leptogorgias que se han cogido mediante las redes de arrastre, pues sean plantadas en diferentes sitios. También se ha hecho este tipo de iniciativa en el puerto. Hay otra cosa interesante que llega al puerto de Barcelona y seguro que habéis oído las noticias. Delfines, ballenas. Y yo esto quiero que lo expliques porque todo el mundo cuando llega un titular, ¡ay, delfines en el puerto de Barcelona! Javier Romo siempre dice, pero si esto no es que sea esporádico, esto es recurrente. Claro, lo raro sería que hubiera elefantes en el puerto de Barcelona. Correcto. No, insisto, es un ecosistema vivo, perturbado y con mucha presión, pero es un sistema vivo. Entonces... es normal encontrar delfines. Es normal. Bueno, sí, es normal. Nosotros tenemos... Yo llevo un registro de los avistamientos de animales marinos en el puerto y es habitual. El año pasado hubo 5 avistamientos de grupos de delfines dentro del puerto y este año, en 3 meses, en 4 meses, llevamos ya 4 observaciones. ¿Por qué entran los delfines en el puerto de Barcelona? Pues a mí me gustaría saberlo. No están enfermos, se les ven contentos y saltando en las aguas portuarias, se les ve juntos, no están perdidos, no es una cosa. Los delfines son suficientemente listos y tienen todos sus aparatos sensoriales como para detectar la contaminación que encuentran en el puerto, los hidrocarburos, el sedimento, el ruido del puerto de Barcelona, el ruido ceremonial debe ser bueno, debe ser un nivel bueno, pues aún así entran. Y entran y se lo pasan bien y se marchan. Hipótesis. Al principio, parte de estas observaciones que vemos suelen estar asociadas a temporales. Estamos hablando del delfín mular, que es un delfín que está muy cerca de la costa y es probable que sea el cetáceo que más le afecte en un temporal. ¿Qué encuentran en el puerto de Barcelona? Pues aguas tranquilas. Igual que los barcos necesitan aguas tranquilas para descargar sus mercancías, pues ellos encuentran aguas tranquilas. Resguardo. Pero últimamente no es así. El último avistamiento de un grupo de delfines, yo conté hasta 8 aletas a la vez en superficie, para saber las que había debajo del agua, pues no tenía relación con ningún tipo de temporal. ¿Qué puede pasar? Una de las hipótesis es que sigan a los pescadores. Los pescadores de cerco entran
a primera hora de la mañana y puede ser que sigan los pescadores porque con el descarte que hacen, pues se van alimentando. Pero no lo tenemos muy claro, ni yo, ni el personal del CRAM que está interesado en el seguimiento, ni la asociación Cetácea, que también tuve una reunión con ellas para intentar colaborar más en ese sentido. Bueno, habrá que ir viendo. Sí. Bueno, mientras vayan entrando, yo prefiero estar en Inopia, pero que se vean delfines y que tienen un efecto interesante desde el punto de vista social, ¿eh? Porque yo como biólogo pues lo veo como natural que encontremos ese tipo de organismos en el mar. Y el puerto no deja de ser una porción de mar, pero socialmente es muy impactante. La verdad es que cada vez que se avistan delfines y activamos nuestro protocolo, que ahora te contaré cuál es el protocolo, pues recibo llamadas de todos los sitios, aparecen en prensa, me llaman de nuestro panel de comunicación, que les pase fotos, se publica. Sí, cada vez. Como si es cada mes, pero sigue pasando. No, titulares, delfines en el puerto de Barcelona. Sí, además el protocolo, como es tan habitual, ya tenemos un protocolo establecido en el puerto. Entonces lo que hacemos es, una vez que si llega a lo que es el centro de coordinación del puerto, de la policía portuaria, se activa un protocolo en el cual se avisa a ciertas personas que tienen relación con lo que es la actividad marítima en el puerto, se avisa al 112 para que a partir de ahí rurales, si quieren venir, que venga, y si no, pues que envíe al CRAM, que es lo que hace, enviar al CRAM, pero además adoptamos unas medidas de no molestar, de tener los 60 metros de exclusión para que no nos acerquen, las embarcaciones, no está permitido dar vueltas alrededor de los delfines, no está permitido hacer muchas cosas que porque sí, porque somos así, salen naturales. El otro día estaba el delfín de hace 3 semanas y entraba entonces la escuela de vela de una de las marinas del puerto y el delfín saltó delante de ellos a 10 metros. Todos los niños que estaban en la zodiaca y de la zodiaca se fue a ver el delfín. Pues me tenías que ver a mí desde la cuarta octava dándole gritos de que no, seguid recto. No os acerquéis. Claro, es que al final, o sea, el impacto de la hélice de una Zodiac en un animal marino puede, bueno, yo he visto imágenes, por ejemplo, en la zona de las Islas Canarias, que es una zona de paso de cetáceos, de ver cómo acaban según algunas ballenas o algunos delfines con las colas completamente cortadas porque les ha pasado un barco por encima y da un barco o una embarcación. Una embarcación, supongo. Sí. A ver, es verdad que los barcos, cuando hablo de barcos mercantes, de un ferry, portadores, etc. Eso va a una velocidad alta, pero moderada para los delfines de cetáceos. Cualquiera de los delfines puede adelantarle, además lo oyen a cientos de kilómetros. A unos cuantos kilómetros de distancia y pueden evitarlo. El otro tema son las embarcaciones rápidas y más ligeras que van por la borda, van a una velocidad muy alta, generan demasiado ruido y quizás quedan un poco aturdidos y puede ocurrir ese tipo de accidentes. Sí. No es tan habitual como ver delfines, pero a veces tenemos que hacer la gestión de algún cetáceo de una ballena como residuo porque ya no muerta. Claro, lo importante aquí es estar coordinados. Y actuar rápido cuando pasan estas cosas. Tener el protocolo es súper importante. Actuar más que rápido, actuar bien. Es mejor que todo el mundo, todos los actores que navegan en el puerto, pues hay bastantes, no solo los barcos mercantes, sino están las embarcaciones de limpieza, que no hemos hablado, pero tenemos pelícanos que trabajan todos los días del año y tenemos 4, no solo la ECO de verano, trabajan. Tenemos prácticos, tenemos remolcadores, tenemos amortadores. Claro, y todos estos servicios los da el puerto directamente cuando un barco entra. Sí, bueno, es un servicio que ha de prestar el puerto, lo que pasa es que se hace mediante empresas que están autorizadas. Vale. Creo que es importante que expliques la figura del práctico, porque poca gente la conoce en un puerto y es una figura clave en un puerto. Pues es que los prácticos, si la gente no sabe de mar, hay que explicarles que los prácticos son los que aparcan los barcos. ¿Vale? Ahora a la gente que exactamente. Ahora hay que explicar las cosas. Los barcos que entran en el puerto de Barcelona pueden ser barcos que entren una vez al día, como los ferries, o puede ser un portacontenedores que viene una vez cada año o cada 6 meses.
Entonces este barco que entra, tiene un capitán, tiene una tripulación, que sabe muy bien cómo va el barco, pero no conoce muy bien el puerto. Y es fundamental hacer las cosas bien, porque un pequeño toque del barco en un muelle genera un gasto impresionante. O sea, que haya que reparar un barco y hay que sacarlo de dique seco porque hay que repararlo, es costosísimo. Y el muelle también, arreglar muelles, generar muelles. Entonces, está la figura del práctico, que lo que hace es especialista en el puerto de Barcelona. Entonces se sube el práctico, se sube mar abierto, está en mar abierto, en agua portuaria, pero a 2 millas, se sube desde una embarcación pequeñita, le tiran una escalera y sube. Puede parecer divertido un día soleado en verano, pero cuando hay temporal y esto, pues hay que tener arrojos, como decían por ahí. Entonces sube y es el que da las instrucciones al capitán para las máquinas, tirar máquinas, no sé qué, y además tiene la capacidad de decir, mira, tu barco es muy grande y el viento está soplando muy fuerte, necesitas 2 remolcadores. Entonces vienen los remolcadores y asisten a la maniobra. Por lo tanto, es imprescindible tener los prácticos en los puertos. Entendible, pero hay una figura que es todavía más extraña para la gente que no sabe de puertos, que es los amarradores. Sí. Hay un personal especializado en coger los cabos de los barcos y amarrarlos a muelle. Los amarradores de tierra, ¿no? Y los amarradores también que van en el barco. Sí, lo hacen en los dos sentidos. Además, el tener ese tipo de personal en el puerto de Barcelona, pero en todos los demás, además, te da mucha flexibilidad para muchas cosas, ¿no? Ahora estamos explorando la posibilidad de que los amarradores ya tienen un papel en lo que es los planes de respuesta de la contaminación marina, pero para dotarles de más importancia y de tener un perfil mayor en este tipo de planes de respuesta. Y ya que estamos hablando de sostenibilidad, y ya para acabar, ¿cuáles dirías? Sí, bueno, si quieres haremos alguna preguntita más, pero para acabar a nivel de sostenibilidad, creemos que es muy importante que digas cuáles son los principales ejes que está trabajando el Puerto de Barcelona a nivel de sostenibilidad marina y sostenibilidad ambiental en estos últimos años. El principal eje es el mío, que a mí me gusta mucho, pero porque me toca hablar directamente, pero es verdad que el principal reto que hay ahora es el de la transición energética. Los barcos funcionan, excepto los de vela y las galeras que van a remos, los barcos funcionan con combustibles fósiles y sobre todo con un combustible fósil que es dentro de lo que sería la relación de combustibles por los más pesados, el fuel oil, ¿no? Otros también usan gasoil, pero en navegación usan fuel oil. Este combustible, además de emitir mucho CO2, que tiene un consumo de carbono muy alto, pues tiene una combustión más incompleta y genera más tipos de contaminantes como partículas, como hasta no hace mucho el combustible que se usaba en los buques tenía un 3% de su peso en azufre. Un 3% de su peso. Pensad que un barco lleva 500 toneladas de fuel. Por cada 100 toneladas tiene 3 toneladas de azufre, que es llenar esta habitación. Entonces, esto en la combustión pues generaba mucho CO2, muchos óxidos de azufre. Y tanto barcos como embarcaciones van con fuel. Las embarcaciones suelen ir con gasoil, pero los barcos trabajan con fuel y también tienen motores de gasoil, pero van con eso. Pero esa transición, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a por combustibles más limpios y hay que hacer que los buques, cuando están amarrados, no consuman ni fuel ni gasoil, sino que estén conectados a la red eléctrica. ¿Siguen consumiendo todavía cuando están amarrados? Piensa que sí, la maquinaria sigue funcionando, el aire acondicionado, la electricidad, todo esto. Piensa en un crucero, que está lleno de bombas de piscina y de luces y de pasillos y de aire acondicionado en cada uno de los camarotes, pues esto tiene que funcionar de alguna forma. Todo eso, hasta ahora, o hasta hace muy poco, se hacía consumiendo, teniendo los motores en marcha de los barcos una vez atracados. Pero ahora sí, el principal esfuerzo que está haciendo el Puerto de Barcelona es, por un lado, buscar combustibles que sean más limpios. Por ejemplo, el gas natural sigue siendo un combustible fósil, pero la verdad es que su emisión de contaminantes es bastante más baja que la del fuel. Y por otro lado, a que mientras estén atracados, estén enchufados a la red eléctrica. No una red eléctrica cualquiera. Que eso es lo que la gente no entiende, que no es 220 como nuestras casas, que llamas a la distribuidora y que ponen la luz. Estamos hablando de
un voltaje muy alto, de una intensidad muy alta, y hay que construir estaciones eléctricas específicamente para esto, llevar cables específicamente para esto. Y otra cosa muy importante es que los barcos estén preparados para recibirla, porque tú puedes tener enchufes son así de grandes, ¿eh? Y los cables son así. Claro. O sea, tienes que ver las fotos de cómo funciona un... En la terminal de cruceros esto está hecho. Todavía no. En la terminal de cruceros están haciéndose las obras para pasar el cable desde la subestación que está construida por la zona franca, no sé muy bien por dónde, pero ha de pasar por debajo de la bocana sur. Vale. Y luego subirla hasta la zona de cruceros. Lo que ahora mismo está lo que es una conexión de una terminal de contenedores, de la de Muelle Prat, y ayer se inauguró la conexión, el EPS que se llama, en la terminal de ferries más cercana a Barcelona. Con lo cual, En el Portbell, sí, sí. con lo cual ahora mismo, pues lo que está más cerca de la ciudad va a ser, o no hay, ya no hay barcos grandes, o si los hay, estarán conectados a la red eléctrica. Y una duda, porque has comentado que se están explorando los combustibles que sean más ecológicos. Pero, por ejemplo, vi un proyecto hace poco de utilizar, o sea, el viento también para transportar barcos. Barcos has dicho que son los barcos grandes, ¿no? Para diferenciar entre barcos y embarcaciones. Sí, bueno, los mercantes. Los barcos, para transportar barcos mercantes, que utilizaban un tipo de turbina eólica Sí. que era capaz de mover estos mastodontes, ¿no? Estos barcos tan grandes. Se está explorando por aquí también, o sea, el uso de energías renovables. Bueno, sí, se está trabajando, lo que son los armadores y las compañías navieras, pues están trabajando en diseñar ese tipo de... Lo que hacen es reducir el consumo de lo que estén llevando, de gas natural, de fuel, lo reducen un porcentaje significativo. No sabía decirte porque yo trabajo en el puerto y de barcos sé lo que sé cuando llegan al puerto, ¿no? Pero lo que está navegando es... De hecho, esto que has comentado es muy interesante porque el año pasado nos dieron el premio de Economía Azul a Joves Emprendedors de Cataluña y el que ganó el Joves Emprendedors de Cataluña el premio del año fue es que creo que el chico. Me ha venido a la cabeza porque creo que lo comentamos. Lo comentamos porque fue él el que ganó con esta idea tan innovadora. Realmente está muy, muy bien. Ese tema de los combustibles alternativos y cómo han de funcionar los barcos para tener un menor impacto está muy abierto, ¿eh? Todavía no está claro por dónde se van las cosas. Hay multitud de... Y también hay varias diferentes, es decir, hay por ejemplo la golondrina, el Orson, ¿no? O diferentes golondrinas que llevan pues placas solares, también llevan sólidos. Y era como un mix de diferentes energías verdes. Eran planes ya antiguos, ¿eh? Lo que pasa es que se aprovechó la Copa América para poner en marcha ese sistema. Hay un bus náutico. El bus náutico, el de colores. Exactamente, de colores. Pues estos bus náuticos, no sé si habéis subido alguna vez. No hemos subido. Pues os lo recomiendo, porque además de placentera es relajante. Y este también está hecho con energía renovable. Está con placas solares, va a una velocidad muy baja, con lo cual te aseguras de que lo que estás haciendo es mantener el transporte al menor consumo posible de energía, y eso con las baterías y con las placas solares, pues ¿Y este a dónde te lleva? ¿Desde las golondrinas hasta...? Esta línea, que creo que hay planes para que haya más líneas, esta línea te lleva desde la zona de Colón, de las golondrinas, hasta lo que es el Muelle Levante, lo que sería el Hotel Elba. Vale. Pero bueno, qué interesante. Bus náutico, sí. Qué chulo. 2 euros cuesta. Sí, es una experiencia que vale la pena realmente, y más si es de energías renovables. Sí. No, me parece... Me sorprendió, porque yo soy un poco escéptico de estas cosas. Y cuando me subí dije, pues si va a esta velocidad de estas placas y tal, pues igual sí que puede funcionar. Y no solo eso, no solo es que sea una embarcación de energía renovable y sí que puede funcionar, sino que puede prestar un servicio a la ciudadanía muy interesante. Un servicio de verdad. Porque ahora se puede conectar el extremo de lo que es la Barceloneta, que por cierto, no lo he dicho, es mi barrio, yo soy de la Barceloneta. Que es el extremo de la Barceloneta, pues lo que es las Ramblas. Y ahí al centro de ciudad está a un paso. Creo que hay planes para hacer más líneas, pero eso ya no me atrevo a decirlo, pero bueno, hemos hablado un poco de biodiversidad, podemos hablar más cosas. ¿Sí? Yo quería preguntarte algo sobre la Barceloneta. Venga, dime. ¿Cómo afecta? Porque el puerto de Barcelona, a nivel de contaminación a la ciudad de Barcelona,
¿Cuál sería el tanto por ciento atmosférico que tiene? ¿Un 30% Bueno, o un poco más? es interesante porque salen muchas veces cifras que no son reales. Yo no soy experto en contaminación atmosférica, tengo mi compañero, tengo un físico estudiante mío sentado que se dedica al control. O sea, el puerto de Barcelona tiene a un biólogo mirando las aguas y a un físico mirando la contaminación atmosférica. Esto es importante decirlo, ¿eh? Y no estamos solos, hay más gente, hay un equipo detrás, ¿eh? Pero, pues la contribución depende de qué contaminantes, de qué contaminantes estamos hablando, pero no, debe rondar el 7%. Ah, el 7. El 7%. Vale. Y a nivel de puerto, en la Barceloneta, ¿cómo crees que ha afectado, no? Antiguamente, cuando se hizo el primer puerto con la Torre del Reloj, ya que era el faro, era un puerto pequeño, lo que costó hacer el puerto en Barcelona. La Barceloneta está sobre un territorio que de forma natural se ha agarrado al mar porque estaba el puerto. O sea, lo he comentado antes, Barcelona no sería lo que es sin el puerto y el puerto de Barcelona no sería lo que es sin la ciudad. Hay una sinergia que ha quedado muy clara. Yo soy de la Barceloneta y entonces cuando yo era un chavalín, un gamberrete, en el muelle de pescadores vivía. Pues el barrio era de estibadores, de pescadores, de pescateras y de trabajadores portuarios. Era esto. Lo que es la parte marina, lo que es la parte portuaria del barrio de Barceloneta está dentro de su ADN. Y sigue siendo así, porque desde que está también Marina 92, el muelle de reparación de yates de lujo, también da mucho trabajo a la gente de la Barceloneta. Bueno, creo que sí. O sea, no sabría decirte concretamente, pero la Marina 92 es una infraestructura que hereda lo que antes era el Nuevo Vulcano. El Nuevo Vulcano era un sitio de reparación de buques mercantes, donde pues había calderería y había un dique seco, un dique flotante, y al final lo que ha derivado, hay que tener en cuenta que los barcos cada vez son más grandes, entonces el dique seco, construir un dique seco es muy costoso, porque además tienes que empezar a construir una caja, sacar el agua, abrir una compuerta, meter un barco, cerrar la compuerta, sacar el agua, y entonces el barco está en dique seco, y se puede trabajar todo lo que es el casco y tal. Claro, eso es si los barcos son de ese tamaño. Si se dobla el tamaño, el dique seco pierde un poco lo que es, pierde su funcionalidad. ¿Pero para qué ha servido ese dique seco? Pues para que las grandes embarcaciones están de grandes yates, de millonarios y de empresas grandes, de lujo, pues se haga todo el mantenimiento se haga allí. Eso ha sustituido el trabajo que había antes de obreros, de pintores, de caldereros, pues por gente que se dedica pues a limpiar el casco, pero también a arreglar la decoración del barco, pues a los motores, que son motores diferentes a los motores que había en la vía mercante. Al final ha ido evolucionando con el paso también, con la evolución también que ha tenido, digamos, todo este sector, ¿no? Sí. O sea, el puerto de Barcelona es muy resiliente y se adapta bastante bien a los cambios que vienen y es capaz de anticiparte a ciertos cambios. Entonces, yo trabajo allí, me pagan y igual no tengo que decir, pero es que entiendo y hay que decir que hay que sentirse un poco orgulloso del trabajo que se hace allí y de la profesionalidad, el equipo que hay, tenéis que verlo, o sea, tenéis que conocer la especie que hay. No solo soy yo luchando como un héroe contra los molinos de viento, no. Hay un equipo detrás, el equipo de mi departamento y toda la estructura del puerto. Los ingenieros son jóvenes, saben perfectamente que una obra hay que hacerla de la forma más respetuosamente posible para impactar lo menos posible. Se implica en lo que es la gestión de lo que es la zona más cercana del parque del Prat de Llobregat. Bueno, pues... Y para acabar ya, ahora sí. Acabaremos. Ya que estamos hablando de barcos, a mí me gusta mucho comentar la parte de la obra viva y la obra muerta, ¿vale? Porque la obra viva es la parte de abajo del barco en la que va en contacto todo el rato con el mar y es la que se enganchan pues muchos organismos vivos, ¿no? Por eso se llama obra viva. Y la parte de la obra muerta es la que va por encima del agua. Entonces, a raíz de engancharse en los barcos, los animales, pues seguro que llegan especies exóticas o seguro que llegan especies de otros fuentes, ¿no?
¿Cuáles son las principales especies exóticas que pueden llegar y cómo llegan al puerto de Barcelona? Vamos a ver, el tema de las especies invasoras es un tema central, sobre todo en mi trabajo. Las vías de entrada del tráfico marítimo es una vía de entrada de especies exóticas. Empecemos por exóticas. Sí, vamos a hacer la diferencia principal entre especie exótica y especie invasora. Sí, Una especie exótica, básicamente, es una especie que viene de fuera, pero que está compactando. Si quieres explicarlo tú, que va a quedar mejor. Vamos a hacer la parte principal entre diferenciación entre especie exótica y especie invasora. Bueno, una especie exótica es una especie que no es autóctona del ecosistema del Mediterráneo occidental, que no tiene nada que ver con lo que de forma natural y normal se podría encontrar. Por lo tanto, que viene de fuera. Viene de fuera. Lo que pasa es que esa especie exótica, a mí me gusta decir que la vida tiene muchas ganas de dispersarse. Pues es una forma natural de dispersión. O sea, hay una estrategia natural de dispersión de las especies para ir colonizando nuevas zonas. Puede llegar una especie exótica al ecosistema marino local de Barcelona y puede perfectamente integrarse y no causar ninguna afectación ecosistémica ni alteración pues, la cadena trófica ni nada. Pero se convierte en invasora cuando esa especie exótica tiene ciertas ventajas que lo que hace es sustituir los organismos locales y afectar a lo que es todos los servicios ecosistémicos del litoral y del ecosistema marino. Hay muchos ejemplos, pero hay hay 4 vías de entrada de especies exóticas, no solo en el puerto de Barcelona, sino en todos los puertos, que es, pues lo que decías tú, el fooling de los barcos, que se adhiere al casco, lo que son las aguas de lastre, que es la parte de agua de mar que toma el barco para equilibrarse y bajar el centro de gravedad, que es un sistema de seguridad. Lo que yo te quería preguntar sobre las aguas de lastre, o sea, yo por lo que tengo entendido, este tipo de aguas se filtran antes de meter los barcos. Pero el problema que tienen son los organismos más a nivel larvario. O sea, que son las larvas lo que se transporta. O sea, porque nosotros nos imaginamos siempre que lo que viene es el animal como en sí, pero hay que recordar que hay organismos que, por ejemplo, cuando son larvas pueden nadar, o sea, están libres en la columna de agua y que luego se acaban fijando al sustrato. Entonces, porque claro, nos imaginamos como que van camino, o sea, como si nos imaginamos al animal invadiendo el lugar, ¿no? O sea, como que llega ahí andando, por así decirlo. Sí, no, pero claro, nos olvidamos de que parte de su ciclo es nadando. O sea, es lo que entonces, ¿cómo podríamos paliar esto? Bueno, no sé si hay alguna idea. Sí, bueno, no solo hay una idea, hay un convenio internacional que está en la aplicación ya está en marcha. Tienes razón, las aguas de lastre pueden ser un vector de entrada de multitud de organismos y específicamente no tiene por qué ser unicelulares, no fitoplancton, sino también puede ser pues larvas, ¿no? Pues hay un convenio internacional que está en vigor desde hace unos cuantos años ya, en el cual se obliga a los barcos a cuando vierte agua de lastre, ese agua esté tratada. ¿De forma? ¿Qué forma? La que quiera el barco, el armador y el aparato que ponga. Pero ha de asegurar, fíjate, ha de asegurar de que el número de organismos viables por metro cúbico debe ser menos de 10. O sea, de media, un organismo viable por 100 litros. Es decir, y luego ahí también tiene que haber menos de 10 organismos viables, si no recuerdo mal, por cada 100 mililitros de menos de 10 micras. Los organismos viables, 10 organismos viables de más de 50 micras por metro cúbico y lo otro también. Eso, a mí me han preguntado otras administraciones cómo muestrear este tipo de agua de lastre para ver si cumplen con este convenio y yo no lo sé. ¿Cómo muestreas que tienes que tomar 100 litros y tener la esperanza de coger un organismo y si coges 2 ya no cumplen? Es complejo, es bastante complejo. Pero que es un convenio que está en vigor en todo el mundo y es de aplicación. Yo ahora mismo entiendo de que el agua de lastre es un vector de introducción de especies, pero ahora mismo no creo que sea el más importante. Creo que el más importante ahora debe ser el fooling. El fooling hay que
he tenido una reunión esta mañana con gente de Puerto del Estado y otros técnicos de otros puertos, en los cuales se estaba hablando de una nueva normativa que se va a aplicar a nivel internacional, la IMO, sobre la gestión del fuel. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un casco está sucio, consume mucha más energía. El consumir mucha energía, es verdad que al armador le vale más, le cuesta más llevar mercancía de aquí hasta allí, pero el problema para nosotros es que está emitiendo más CO2 y se trata de reducir este CO2. La idea es que los barcos estén con unas superficies que impidan que los organismos se fijen. Antes se usaba, por ejemplo, los tributilciestanos, los CBT, pero eso está prohibido ya. Y se han prohibido, por ejemplo, las cibutrinas, que es un plaguicida también, está prohibido. ¿Cuál es la estrategia de los armadores? Lo que se usan ahora son, no se usan pinturas, no se usan sustancias químicas, se usan unas siliconas, unas pinturas de silicona, que lo que hacen es evitar que se adhieran los organismos en el casco. Pero esto implica que ha de haber una limpieza más frecuente de los cascos. Entonces, y la limpieza no se hace en dique seco, porque como se hacerla cada 6 meses, pues me puede entrar un barco cada 6 meses a dique seco. Tampoco hay tantos, dique secos. ¿Y cómo la hacen? Bueno, pues nosotros en el puerto de Barcelona el año pasado aprobamos una ordenanza en la cual intenta reducir al máximo lo que es el riesgo de introducción de especies y de contaminantes en la limpieza de cascos. ¿Esto qué es lo que implica? Por ejemplo, que las limpiezas no sean duras, no se hagan con cepillos de alambre, sino que sean cepillos más suaves, que no arrastren pintura y que no arrastren los organismos. Que todo lo que se limpie del casco se bombee a una estación de tratamiento en tierra y que ese efluente se trate al menos a un nivel que cumpla lo que es el convenio de aguas de lastre, que es que tengan menos de 10 organismos viables por metro cúbico. Y además hacemos analíticas para determinar si la parte contaminante o no del efluente sobrepasa lo que son los límites legales de esto. Pero además lo tenemos bastante restringido. Puede llegar a ser un problema porque cada vez más barcos tienen esta estrategia y cada vez necesitan más limpiezas y cada vez hay más puertos que no lo permiten por los riesgos de introducción de especies y de organismos. Entonces habrá que llegar a un consenso, a un entendimiento. Y la reunión de esta mañana era porque Puerto del Estado nos están informando de las reuniones que ha habido en la IMO, la Organización Marítima Internacional, para ver qué criterios se van a aplicar. Y sobre criterios que se parecen muchos a los que ya tenemos en marcha desde el año pasado. Sin saber, o sea, si una coincidencia o... Pues eso que decías, ¿no? Que el puerto de Barcelona incluso se puede adelantar, ¿no? A lo que... Sí, nos adaptamos y prevemos los cambios que puede haber, pero es que hay que hacerlo así. Es que no creo que ningún ciudadano de Barcelona entendiera de que hay que sacrificar parte del mar porque el puerto es muy importante desde el punto de vista económico. Es muy importante desde el punto de vista económico, pero es muy importante hacerlo bien. Ser consciente de que cualquier actividad humana tiene impacto sobre el entorno, sobre el medio. Nosotros tenemos impacto, tenemos unas afectaciones. Lo que hacemos es conocerlo, medirlo e intentar reducirlo al máximo. Bueno. ¿Te faltan las 2 vías de entrada? Has dicho 4 y se ha hablado de 2. Vale. La otra vía de entrada, la más fácil de entender, que sería jugar con organismos terrestres dentro de la mercancía. Que eso ya estamos trabajando un poco en la detección de artrópodos exóticos que entran en el puerto. Y un ejemplo para que... Pues la hormiga loca. Hace un par de años se detectó un nido de hormiga loca en un parterre del puerto y como se detectó lo suficientemente rápido, se pudo hacer una acción muy quirúrgica para eliminar este organismo. Y el cuarto, que yo creo que también es muy importante ahora, es no que esté en un barco adherido en el casco o que venga en el agua de lastre, sino que venga en las estachas, en los cabos, en el ancla, en esto. Y esto no nos compete mucho a nosotros, ¿no? Nosotros nos dedicamos a los barcos grandes y a los mercantes, pero es una cosa que hay que tener bastante cuidado. Podría haber ciertas sospechas. Yo tengo ciertas sospechas de que gran parte de los organismos invasores que se detectan en el Mediterráneo vengan por agua de lastre y creo que vienen más o por fulling o por estachas, anclas, etc. Lo digo porque 9.000 barcos al año
8.000, depende del año, ¿no? A veces hay más barcos más grandes y un poco hay menos barcos, pero bueno, la mercancía sigue moviéndose. ¿Y cuál es la especie invasora que os está dando más dolores de cabeza? Bueno, el hombre. No, tenemos ahora cierta alerta por una alga asiática que está apareciendo en la costa catalana y que está detectado en ciertos puntos de la costa de Barcelona y recientemente pues una detección temprana en el puerto. ¿Cómo podemos decir que es una detección temprana? Pues porque hacemos un seguimiento de la biodiversidad y especialmente por el acento de detección de especies invasoras una vez al mes. Una vez al mes. Y este seguimiento, o sea, es porque imagino que se hace también con el seguimiento de biodiversidad que tenéis en el puerto. Lo hacéis, antes has comentado que bajabais ROPS o se usa seguimiento mediante buceo autónomo. No, ese buceo en el puerto es muy arriesgado. Gente haciendo submarinismo. Los únicos que saltan, el único tipo de escafandrismo que se puede hacer en el puerto es el profesional. Vale. Está. ¿Por qué? Pues porque con sus montados hay remontadores, hay cárquicos, hay embarcaciones, pasan barcos grandes, se ve mucho riesgo, pasan muchos barcos. No, ese seguimiento, déjame decirlo, que no se me olvide, lo estamos haciendo gracias y en colaboración con una empresa que se llama Ocean Ecostructure, que vamos trabajando con ellos. Este será el tercer año ya que estamos haciéndolo, pero bueno. Entonces ellos lo hacen de dos formas. Lo que hacen es introducir un ROP en ciertas zonas del puerto muy concretas, un ROP, y graban en vídeo. Ese vídeo luego se lleva a oficina y se va determinando qué organismos han ido viendo. Pero ¿qué ocurre en el mar? Pues que hay de todos los tamaños. Hay bichos muy grandes y bichos muy pequeñitos. Los bichos muy grandes aparecen, si quieren aparecer, grabamos un menos en el puerto. Si quieren aparecer en el vídeo, pues aparecen, pero los pequeños son muy difíciles de detectar. Entonces, tienen unas placas, unos testigos que están en el agua y que realmente se sacan, se ponen sobre una bandeja con agua y dos biólogos van diciendo lo que van viendo y van anotando las especies. Bueno, pues en uno de estos controles apareció este alga. De momento no vemos que sea no tiene un comportamiento invasivo, de momento, y la tenemos ahí bastante controlada. De momento no es una gran amenaza, pero hay que controlarla. Exactamente. Además, hay que decir que esto lo haremos siempre de la mano de la esfera tabla del agua. No somos independientes. Tenemos que trabajar con la administración competente en este sentido y ya se lo hacemos. Y lo hacemos muy a gusto y nos llevamos muy bien. No es ningún tipo de imposición. Al revés, trabajamos como amigos. Claro, lo importante es hacer esta red. Sí, la verdad es que sí. Es curioso, pero la gente no es consciente de la cantidad de recursos y de conocimientos y de expertos que hay sobre el mar en Barcelona. Y yo lo que me gustaría, y hago todo lo que puedo en ese sentido, y lo digo una y otra vez, es que el puerto se integre en esto y que se genere una red de verdad de trabajo. Y si empiezas a pensar en el Museo Marítimo, en el Acuario, en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Biología, la UPC, que tiene su laboratorio de Ingeniería Marítima, el ICM, está a escasos kilómetros del CEAM de Blanes. Tenemos vosotros. Ahora recientemente se ha abierto el Lutecport, donde están las empresas que quieren desarrollar tecnología y conocimientos marinos en el puerto, y por ejemplo Ocean Ecostructure está allí. Toda esta amalgama genera un caldo de cultivo de conocimiento que debemos de aprovecharlo y debemos de explotarlo. O sea, la economía azul es un concepto que a mí a veces no acabo de entenderlo, pero yo hablaría de conocimiento azul y lo tenemos y debemos de aprovecharlo. Es interesante ese concepto de conocimiento azul. Yo creo que debe ser fundamental y es un futuro azul que podemos tener delante. Y de ahí, del conocimiento azul, fue de donde nos conocimos, ¿no? Exactamente, sí. Del primer biótopo que instalamos en la playa de San Sebastián para caballitos de mar. Exactamente. Mira, hablando de buena colaboración, que fue el ayuntamiento que se puso en contacto con nosotros para facilitar, ¿no?, la instalación del biotopo en una zona que es una playa urbana, pero que es una zona portuaria, de responsabilidad portuaria. Y bueno, yo estuve el primer día que estuviste ahí instalándolo y conocí a todo el equipo y bueno, fue muy, muy interesante y orgullosos de colaborar.
Ahora en mayo, el 9 de mayo, hará un año que está ahí instalado. Sí, sí, sí. Y sí, de momento ya tenemos caso de éxito con 4 caballitos residentes, Wow. caballitos de mar, de las 2 especies diferentes. He de decir que cada vez que puedo dar publicidad del proyecto que tenéis con el biotopo y con todas vuestras ideas, lo hago, porque me parece que, bueno, con vuestra voluntad suplís las carencias y que podéis encontrar y vais adelante y no paráis. Es espectacular y admirable. Vale, pues muchas gracias por estar aquí, un placer tenerte. Un gusto, ha sido un gusto estar aquí con vosotros, que me hayáis invitado. Es mi primer podcast, ¿eh? No sé si vendrán más, pero por lo menos podré decir que he estado con vosotros y puedo explicar algunos aspectos, algunas cositas, algunas líneas de las que son personas porque hacemos mucho. Muy bien, muchas gracias. Acordaros de suscribiros en nuestro canal de YouTube, que encontraréis aquí abajo. También seguidnos en Spotify para poder escucharnos. Y además también nos podéis seguir en redes sociales. Así que ya estamos, ¿no? Sí, por tanto, nos vemos en el agua.